Vamos a dar inicio a esta sesión. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Vamos a dar inicio a esta sesión. Saludamos a quienes nos acompañan en el día de hoy, al rector de la Universidad de Concepción, señor Carlos Saavedra, y por cierto al rector de la Universidad de Valparaíso en representación del CRUCH, perdón, y al rector en representación del G9, don Óscar Galindo, de la red de universidades del G9. Esta sesión ha sido convocada con el objeto de continuar la discusión en general del proyecto de ley sobre acoso sexual en el ámbito académico, pero antes voy a ofrecer la palabra al secretario para que pueda referirse a la cuenta. Gracias, señora presidenta. En materia de cuenta está en primer lugar la invitación que hace la señora Virginia Zúñiga de la Corporación Cultural Semanas Musicales de Frutillar para el concierto que se realizará el día miércoles 3 de octubre a las 19:30 en Santiago, en el marco de la celebración de los 50 años de dicha corporación. Del rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra, y presidente de la Agrupación de Universidades Regionales AUR, señor Patricio Sangüesa, también invitan al segundo seminario regional Relación Asistencial Docente, su importancia en la formación de profesionales de la salud el día 5 de octubre a las 8 horas en Concepción. Y luego dos comunicaciones de la Subsecretaría de Educación, una del subsecretario subrogante, León Paul, en el cual da respuesta al oficio en que solicitaba información acerca de la situación que habrían enfrentado en su instalación centros de formación técnica en regiones del país. Indica que se han realizado las gestiones para garantizar la seguridad e integridad de los estudiantes. Y luego del titular de la subsecretaría, Raúl Figueroa, en el cual da respuesta a una solicitud de información respecto a las ayudas estudiantiles que se han otorgado hasta la fecha. En ambos casos, esas respuestas han sido remitidas a los correos electrónicos de cada uno de los senadores para su conocimiento. Esa es la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se la palabra? Secretario, la información del subsecretario está en los correos de todos los parlamentarios. Al igual que... Estas dos se mandaron y esta habría que mandar las excusas de la comisión para poder asistir esos días, yo creo. Ya. Sobre temas varios, ¿se ofrece la palabra? Solamente quizás para informar, yo fui invitado por... y espero estar ahí ese día. Puedo hacerlo en representación de la comisión incluso. Entonces respondemos que le agradeceríamos mucho que así lo pudiera hacer. Entonces le pediríamos a la Secretaría que formalmente responde que el senador García responda ahí. ¿Le parece? Así es. Perfecto, así respondería. Muchas gracias. Como se nos aproxima también la ley de presupuesto, ¿les parece que le pidamos al Ministerio de Educación que el lunes 1 de octubre pudiese informar a la comisión el proyecto de presupuesto de la cartera? ¿Parece? Sí. Presidenta, el lunes 1, por lo menos en la mañana, se inicia la discusión del presupuesto con la exposición del ministro de Hacienda ante la mixta de presupuesto. Yo creo que en la tarde pudiera ser, no sé si en la tarde está el director de presupuesto con el informe de finanzas públicas, por eso, ¿qué le parece si lo vemos durante el día y lo vemos? Sí. Entonces, si les parece, tomamos el acuerdo o el primero en un horario a definir, que no se superponga con ya sea la presentación general del proyecto de presupuesto o particularmente lo que se pueda enviar de la Dirección de Presupuesto. De ser así, lo dejamos para el día 3, pero entre el 1 y el 3 para poder conocer en detalle el presupuesto de la cartera.
Acordado. ¿Sobre temas varios? Bueno, le damos una vez más la bienvenida a nuestros invitados. Saludamos también a quienes están visitando el Senado, las delegaciones que en el día de hoy nos acompañan. Comentarles que esta es la Comisión de Educación del Senado y particularmente estamos viendo los días martes todo lo que refiere a agenda de género. Particularmente estamos discutiendo en general el proyecto de ley sobre acoso sexual en el ámbito académico, lo cual incluye el sistema escolar y también universitario. En el día de hoy nos acompañan rectores que van a dar su opinión respecto de este proyecto de ley y queremos ofrecerle en primer lugar la palabra al rector Aldo Valle en representación del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas. Muchas gracias, presidenta. Rector, si me da un segundo desde luego. Para poder saludar que me acaban de al Colegio Pasionistas de Quilpué. ¿No? ¿Colegio Novo Horizonte? Entonces, un saludo para el Colegio Novo Horizonte. Segundo medio. Ahora sí, rector. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio agradezco desde luego a la comisión por esta invitación. Desde luego, en mi condición de rector de la Universidad de Valparaíso, pero también de vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. La oportunidad para poder participar de la deliberación que está teniendo lugar sobre este proyecto de ley sobre acoso sexual en el ámbito académico nos parece a nosotros, desde luego, una valiosa oportunidad para hacer valer, desde luego, nuestro interés, en primer lugar, en que un proyecto como este se convierta finalmente en legislación vigente para el país y para todas las instituciones de educación superior. Desde ese punto de vista, yo quiero solo hacer algunas observaciones, algunas previas de carácter general. A mí me parece que el proyecto es necesario, el proyecto se justifica. Tenemos todavía, desde el punto de vista de nuestra cultura cívica, pero también de ciertos estándares de moralidad pública, un déficit grave, ¿no?, que está presente en toda la sociedad chilena y que, desde luego, está presente en las instituciones de educación superior. Y me parece a mí que lo relevante aquí es que, si bien uno puede quedarse con algunas explicaciones de lo que socialmente ocurre en el país, ello, sin embargo, en el caso de las universidades, no puede detenerse simplemente en validar, comprender o simplemente dar esas explicaciones. Es muy importante que las instituciones de educación superior sean lugares en que ojalá la sociedad chilena en su conjunto pueda haber referentes de mejores estándares de virtudes, no solo públicas, sino que también de virtudes públicas, de virtudes para la convivencia social. Y es obvio que Chile en esto tiene todavía una brecha muy importante que superar. Y su sistema educacional, después de todo, ¿no?, el sistema educacional es un componente estructural del sistema cultural del país. Si, en definitiva, en las instituciones de la educación formal no alcanzamos estándares superiores en relaciones sociales como estas, desde luego que el país entero tendría que manifestar o experimentar una, a mi juicio, impaciencia, una preocupación, y cada uno de nosotros por lo mismo no puede sino saludar, celebrar esta iniciativa. Yo quisiera hacer algunas observaciones, dije, de carácter general, tanto respecto del ámbito material de validez del proyecto, como de su ámbito de validez personal, y también desde el punto de vista del ámbito de validez espacial.
¿Por qué digo esto? Porque desde el punto de vista dogmático y desde el punto de vista de nuestra cultura jurídica, pero también, más precisamente, desde el punto de vista de nuestro ordenamiento jurídico, el que la ley regule, establezca prescripciones, sanciones, establezca definiciones, ¿no? Establezca unos supuestos normativos, me parece a mí hace urgente, indispensable, revisar con mayor acuciosidad, ¿no? Los términos en que quedan expresadas estas normas, las normas que estarán contenidas en este proyecto de ley. ¿Y por qué quiero hacer esta observación? Porque para nuestra cultura jurídica el principio de legalidad es muy relevante. Y es tan relevante que tiene efectos no necesariamente queridos por quienes se hacen a la tarea, ¿no?, de normar, de regular ciertas situaciones. Y entonces, si no se es explícito, por ejemplo, respecto de estos ámbitos que yo señalaba, el punto de vista del ámbito material de validez, pero también del ámbito personal de validez y del ámbito espacial, se puede, creo yo, generar un efecto luego por los operadores jurídicos, ¿no?, que simplemente, digamos, se diga, mire, no está en la ley, lo que no está en la ley es, por así decir, forma parte de aquel ámbito de autonomía y de independencia que las personas, digamos, en sus relaciones sociales pueden, desde luego, autodeterminar libremente. Entonces, por eso creo que el efecto dogmático que puede tener una ley como esta exige, ¿no?, un mayor estándar desde el punto de vista de su construcción, de su técnica legislativa. Y, por ejemplo, ¿no?, si respecto del ámbito material de validez, ¿no?, en definitiva, ¿no?, como creo yo que queda en el proyecto tal como está hasta ahora, por así decir, ¿no?, acotado, porque lo más explícito es que queda acotado, digamos, el acoso a las relaciones académicas, ¿no?, entendiendo, digamos, de que no es el propósito de que se trata de simplemente prevenir y sancionar las conductas, ¿no es cierto?, indebidas que se produzcan solo cuando hay una relación académica. ¿Por qué? Porque en las comunidades educativas hay relaciones que no se definen solo a partir de los supuestos que allí se establecen. O sea, también se dan relaciones entre los estudiantes que no son necesariamente relaciones de carácter académico. Entonces, como vuelvo a la consideración del principio de legalidad, si en definitiva no conflictos de esta naturaleza salen más allá de la institución y en definitiva terminarán en los tribunales serán, a mi juicio, muy estrictos en el sentido de construir sus decisiones sobre la base de estos principios de la cultura jurídica interna que tiene Chile, donde el principio de legalidad es muy importante y desde ese punto de vista podría darse, por ejemplo, que situaciones que se produzcan entre estudiantes, fíjense que ya es muy evidente que muchos de estos conflictos de acoso se dan también o en algunos casos ya casi desde el punto de vista cuantitativo, de manera equivalente entre los propios estudiantes. Podría ocurrir que la ley, en ese sentido, digamos, al no ser explícita, luego tenga, por así decir, una insuficiencia normativa o en su aplicación los tribunales, los operadores jurídicos finalmente de estas normas, ¿no?, pudieran, ya digo, quedar impedidos de aplicar sanciones en situaciones como esas. Entonces, yo no digo que quede claramente negada esa posibilidad en el proyecto, pero probablemente haya que
ser más explícito a la hora de incluir aquí también conductas que están provocadas por personal administrativo, por funcionarios no académicos, que en consecuencia la conducta indebida no se daría con ocasión de una relación académica o de un desempeño académico, sino que un desempeño de naturaleza distinta, ¿no? O las que se pueden producir, decía hace un momento, entre los estudiantes. Entonces, allí me parece a mí, se hace por lo mismo necesario revisar el articulado a efectos de que sea muy explícito que también desde del ámbito material de validez son finalmente las relaciones que establecen las personas en una comunidad educativa, ¿no? Por el hecho de pertenecer, de integrar esa comunidad educativa, y no solo, me parece a mí, acotado a lo que pudiera uno entender como una relación académica. Me parece a mí que también debiera ser explícito que en el ámbito espacial estas relaciones, estas conductas indebidas quedan ¿no? Bajo la prescripción normativa de esta ley o de este proyecto de ley, independientemente del lugar en que ocurran, si acontece, digamos, entre integrantes, entre quienes integran la comunidad educativa, para no excluir o para que no se abra la posibilidad de que, ya digo, puesto esto en manos de operadores jurídicos fuera de las instituciones, finalmente, ¿no? En virtud del principio de legalidad, en virtud de la argumentación jurídica que se construye a la hora finalmente de tomar decisiones por parte de entes externos a las instituciones, pudieran, ya digo, quedar fuera. Entonces, ser más explícito en cuanto a funcionarios, estudiantes, de modo que queden comprendidos en el ámbito de validez personal del proyecto, que del ámbito espacial, en el sentido de que no tienen por qué acontecer necesariamente, o no se debe entender que deben ocurrir con ocasión de una relación académica en algún recinto universitario. Nosotros, por ejemplo, en los campos clínicos, ¿no? Tenemos que no son propiamente recintos universitarios. Es cierto que hay allí una relación académica, es cierto, pero me parece a mí que, de nuevo, para ser lo más comprensivo, ¿no? Lo más explícito es que esa conducta indebida explícitamente quede, digamos, también comprendida en el proyecto. Y quisiera también hacer una observación en el sentido que cuando se dice al inicio del proyecto, ¿no? Que se regula, ¿no? El acoso, tal vez sea más, me parece a mí, conveniente o pertinente las expresiones de que la presente ley no dice regula el acoso, porque aquí no hay propiamente una regulación en el sentido de que el acoso pueda estar permitido en alguna de sus manifestaciones, o que sometido a ciertas condiciones ese acoso, digamos, puede tener lugar. Me parece a mí que debiera decir que previene y sanciona, simplemente, en vez del verbo regular, ¿no? Creo que las expresiones debieran ser que la presente ley regula y sanciona en el ámbito académico, de modo que no se siga, digamos, de que se trata aquí. Efectivamente, lo que se establece es un modelo preventivo y sancionatorio, y por lo mismo que diga la presente ley previene y sanciona, porque eso es finalmente lo que hace. Luego, me parece a mí que el proyecto debiera no ser explícito también en el sentido de comprometer o hacer vinculante para el Estado cierta promoción en el cumplimiento de ciertos deberes, el apoyo psicológico, el acompañamiento, digamos, de las víctimas, la prevención, programas que la política pública puede impulsar, porque si no,
se trata de verdad, digamos, de una política pública que queda sin recursos, sin herramientas, y cuando se trata de, me parece a mí, propósitos, digamos, de luego tan nobles y de bien común como este, que atraviesan, digamos, transversalmente a la sociedad, me parece que debiera haber en ese sentido una capacidad para que quede más específico el deber del Estado de generar políticas de apoyo, ¿no?, para que efectivamente ocurran. Pensemos, digamos, en establecimientos educacionales, ¿no?, del sector municipal. Me parece que allí, digamos, los recursos son suficientes, o sea, claramente, ¿no?, restringidos, y en consecuencia, si no hay una respuesta, digamos, del Estado, un apoyo del Estado, probablemente la norma quede, digamos, sin la eficacia que se necesita. Yo quisiera luego, digamos, señalar también que el proyecto de ley viene a producir un cambio desde el punto de vista cultural muy importante, porque se pasa, digamos, de esa, por así decir, neutralidad, ¿no?, que puede caracterizar a veces a los estados que creen que las sociedades simplemente se manifiestan, ¿no?, que las sociedades simplemente a partir de su autonomía, de su propia espontaneidad, las personas establecen, digamos, ajustes libremente, y que no le corresponde a la ley o no le corresponde al Estado entrar a establecer ciertas conductas que tienen que ver también con virtudes de la moralidad pública, con virtudes de la moralidad privada y, en definitiva, en mejoras sustantivas de estándares, como dije al inicio, de moralidad pública. En ese sentido, me parece a mí también que el proyecto representa un avance significativo. Y por último, quisiera, digamos, también, no más que prevenir o advertir, que pudieran producirse de nuevo, teniendo en consideración la relevancia que tiene nuestra cultura jurídica interna. Es decir, ese conjunto de prácticas, de convicciones, de conceptos que, no estando escritos en el ordenamiento jurídico, sin embargo, constituyen algo así como un autor diría una ideología normativa común. Alf Ross, por ejemplo, un filósofo del derecho danés, diría que se trata de algo así como una ideología normativa común, bueno, donde el principio de legalidad, desde luego, tiene una gran relevancia, podría dar lugar a ciertas antinomias o concurrencias normativas en el Estatuto de la Administración Pública, que claramente sujeta a alguna de las instituciones que forman el sistema de educación superior. Podría haber allí, ya digo, una concurrencia o antinomias que sería bueno, digamos, prevenir a efectos de que las normas sobre sumario administrativo, sobre los principios que rigen, digamos, la legalidad de estas instituciones, no se vea tampoco, digamos, afectada, digamos, por esta norma. Entonces, reitero que, desde luego, este es un proyecto valioso, urgente, necesario, que es una gran iniciativa, pero que precisamente porque incorpora en una materia, digamos, en la que ponemos en juego el principio de legalidad, ¿no?, como una estructura normativa general de nuestro sistema jurídico, pero también de nuestra cultura jurídica interna, me parece a mí que debiera ser, respecto del ámbito espacial, del ámbito material y del ámbito de validez personal, debiera ser lo más cuidadoso y acucioso posible. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, rector. Queremos invitar de inmediato a que pueda hacer uso de la palabra el rector de la Universidad Austral de Chile, en representación de la red G9 de universidades públicas no estatales. Don Oscar Galindo, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidenta. ¿Se escucha bien? ¿Sí?
observaciones y comentarios que ha hecho el rector Valle, pero también quiero mostrar en esta presentación los alcances que, en mi opinión, debería tener un proyecto de esta naturaleza, identificándolo desde la perspectiva también, también pedagógica, porque el proyecto, ¿verdad?, como está planteado, es un proyecto restrictivo que se refiere exclusivamente al ámbito del acoso sexual. Sin embargo, las relaciones, como bien ha explicado el rector Valle, en el mundo académico, en el mundo de la educación superior, tiene una complejidad mucho mayor y generalmente las instituciones de educación superior nos vemos enfrentados a un conjunto de problemas que surgen precisamente de la carencia de normas. Si uno mira, ¿verdad?, cuáles son los antecedentes que uno puede tener a la vista, obviamente la Constitución, los tratados internacionales, algunas leyes específicas como la Ley 20.607, aquella que modificó el Código del Trabajo sancionando la práctica del acoso laboral, la 20.066 sobre violencia intrafamiliar, la 20.069 sobre la ley antidiscriminación, pero también las leyes de educación superior y la ley de universidades estatales hacen referencia a un principio fundamental de que las personas deben poder desarrollar su actividad en un marco de respeto de sus derechos. Por lo tanto, la primera pregunta que me quisiera hacer es ¿qué es lo que se debe normar en las instituciones de educación superior? ¿Solo el acoso sexual? Es una pregunta, y esta ley, ¿verdad?, en la práctica lo que propone es que las instituciones de educación superior normen respecto de las conductas de acoso. Una segunda pregunta que yo creo que necesariamente da la oportunidad de legislar sobre esta materia, que es extremadamente importante, es preguntarnos qué se entiende, ¿verdad?, por ámbito académico. ¿Qué es el ámbito académico? ¿Ya? El ámbito académico, y así lo han explicado, ¿verdad?, muchas personas que han escrito sobre esta materia, lo restringen al ámbito intrauniversitario. Mi pregunta es si se puede restringir exclusivamente a hechos que ocurran al interior de las comunidades universitarias en espacios y horarios universitarios, o en realidad la comunidad universitaria es algo mucho más amplio y complejo que ese espacio intrauniversitario. Lo tercero que me gustaría plantear es que hay fenómenos que se producen en las relaciones en los integrantes de una comunidad universitaria que van mucho más allá del acoso sexual. Temas como violencia y discriminación son fundamentales en realidad en la convivencia universitaria. ¿Ya? La violencia en el pololeo, por ejemplo, es un tema clave y necesario de abordar en este campo. Por lo tanto, también, ¿qué tipo de institucionalidad es la que se requiere? ¿Qué obligaciones deben tener las instituciones de educación superior en este marco? Y algo dice este proyecto de ley respecto de esta materia en relación con que las instituciones deberían tener la obligación de normar, cosa que me parece fundamental. ¿Por qué normar? ¿O por qué legislar, verdad, sobre esta materia para que las universidades tengan reglamentos y protocolos obligatorios al interior de sus comunidades? En primer lugar, porque las dificultades a las cuales se enfrenta una comunidad universitaria tienen que ver con que, en general, antes de esta discusión, las instituciones carecían de normativas que permitieran tomar acciones de investigación o de prevención o de acompañamiento o de sanción respecto de hechos que ocurren en la comunidad, en los integrantes de una comunidad, pero, por ejemplo, que se dan fuera del espacio universitario. ¿Ya? Una conducta fuera del espacio universitario, generalmente ningún reglamento lo contemplaba. ¿Ya? Sin embargo, afecta a los dos integrantes de la misma manera o a los integrantes de dichos hechos de la misma manera que si hubiesen ocurrido al interior de la comunidad universitaria. Supongamos una conducta de acoso o violencia entre compañeros de curso. No porque haya ocurrido fuera de la institución universitaria,
deja de ser una conducta que ocurrió entre integrantes de la comunidad y que va a afectar en definitiva su vida académica, su vida universitaria. Por lo tanto, creo que ahí hay una materia que es fundamental que se considere, porque precisamente este es uno de los grandes temas de debate al interior de las universidades hoy día y al interior de las instituciones de educación superior. Si se debe normar respecto de aquello que ocurre fuera del espacio universitario entre integrantes de la comunidad universitaria. Es mi opinión que sí, necesariamente. ¿Por qué razón? Porque si no se norma, luego no se pueden aplicar medidas cautelares o de protección de las víctimas. Y ocurre que, si son hechos que ocurren entre estudiantes, por ejemplo, seguirán compartiendo los mismos espacios y generalmente ello deviene en problemas para la víctima. La víctima abandona, deserta de los estudios para evitar la revictimización. Bueno, obviamente normar sobre aquello tiene problemas porque cómo y qué conducta regular se debe prevenir o sancionar o ambas cosas. ¿Cuáles son las relaciones, verdad, entre la potestad que tiene el Estado, las leyes y las que tienen las instituciones en sus reglamentos? Son algunas de las materias que obviamente atraviesan esta discusión y el evidente riesgo además de judicialización cuando algún integrante de la comunidad siente, verdad, que los reglamentos que se le aplican no son reglamentos que resguarden también sus derechos. Pero, sin embargo, nosotros pensamos que hay que normar porque esto genera certeza y transparencia, mejora los estándares de protección de las víctimas, tiene efectos formativos, pedagógicos, en definitiva en la comunidad en su conjunto, y favorece la prevención y mejora las posibilidades de intervención de la institución universitaria. Quiero poner un ejemplo que es el que tengo más cercano, que es el de mi propia institución. La Universidad Austral de Chile tiene políticas e institucionalidad y reglamentos al menos desde el año 2015. Desde el año 2014, ¿verdad?, comenzamos una discusión muy amplia en la que se estableció en una política interna que, ¿verdad?, los fenómenos de acoso, violencia y discriminación, los tres, no exclusivamente el acoso, afectan de modo nítido derechos fundamentales garantizados por la Constitución y por las leyes. Y por lo tanto, las instituciones tienen que prevenir, tienen que educar, tienen que sancionar en los casos que corresponda. Y por lo tanto, hemos trabajado de manera integral ambos estos tres aspectos: acoso, violencia y discriminación. Para ello se creó institucionalidad, se establecieron políticas de prevención y sanción y se establecieron reglamentos para el ámbito estudiantil y reglamentos para la comunidad en general cuando hay relaciones cruzadas entre los distintos estamentos. Me refiero a problemas entre estudiantes y académicos, estudiantes y funcionarios o entre académicos y no académicos. Por lo tanto, hay una normativa integral y comisiones que permiten llevar a cabo los procesos de investigación y de sanción. Por lo tanto, se establece también el derecho, ¿verdad?, de la comunidad a denunciar, la obligación de las autoridades universitarias a denunciar, no el derecho, sino la obligación. Se establecen medidas de protección, provisión de acercamiento, contacto, acceso a espacios, en el caso de que se esté llevando a cabo un proceso investigativo. Se llevan a cabo medidas de acompañamiento legal, psicológico y pedagógico, materias que también el proyecto de ley que se está discutiendo aquí propone que deberían contemplar los reglamentos que las universidades e instituciones de educación superior deben llevar a cabo, porque es fundamental el acompañamiento, vale decir, cómo acompañar a la persona que declara ser víctima o que es víctima. Y, por supuesto, un proceso que debe cerrarse ya sea con sanciones, mediaciones o sobreseimiento según sea el caso. Quiero, por lo tanto, terminar esta breve presentación señalando que, en mi opinión, es fundamental intentar, ¿verdad?, una legislación integral que vaya más allá del acoso sexual,
que incorpore aspectos como la violencia y la discriminación, vale decir que las instituciones de educación superior deban en sus normativas contemplar estos tres aspectos, porque en buena medida están interrelacionados o es muy complejo distinguir entre aquellos y ambos son, y todos son indeseables en una comunidad universitaria, el acoso, la violencia y la discriminación. Que la ley debería contemplar una definición más amplia y más clara respecto de qué se entiende por ámbito académico, ¿ya? En el sentido de que el ámbito académico no puede ser entendido como el ámbito intrauniversitario, sino que debe ampliarse a las relaciones, ¿verdad?, fuera del espacio universitario, pero que afectan a integrantes de la comunidad universitaria, porque ello es la única manera de poder tomar medidas de prevención de las víctimas. Que la ley debe facultar, en mi opinión, y eso no es suficientemente claro hasta el momento, a las instituciones de educación superior para tomar medidas de protección, resguardo y sanción en el marco de sus reglamentos, de manera tal, ¿verdad?, de no estar permanentemente sujetos a esta ambigüedad existente, que poseer protocolos en contra del acoso, la violencia y la discriminación, lo que hoy día se conoce como AVD, ¿verdad?, debe considerarse un componente del aseguramiento de calidad de la convivencia universitaria y que en casos graves podría afectar temas como la acreditación o la elegibilidad para financiamiento público por parte de las instituciones. Eso es lo que quería comentar, señora presidenta, estimados integrantes de la comisión. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Logramos la intervención del rector Óscar Galindo con la experiencia también que hemos conocido a través de la red de investigadoras en este tema del trabajo realizado por la Universidad Austral de Chile. Quiero dar la bienvenida y ofrecer la palabra al rector de la Universidad de Playa Ancha, Patricio Sangüesa, en representación de la Asociación de Universidades Regionales, AUR. Patricio tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, presidenta. Saludo a los honorables senadores. Y en primer lugar decir que creo yo que Chile todavía en algún momento no se daba cuenta de lo que tenía realmente incubándose a propósito de todos estos abusos y discriminaciones que ocurrían no solo en las universidades, sino que ocurren en todo el país. Y no perder nunca de vista que se trata de un tema cultural y por lo tanto esto es un proceso de larga data y ojalá una política pública sólida, muy fuerte, ya que pueda acompañar estos procesos de cambio y transformación en la sociedad con una, poniendo como paradigma la dignidad de las personas. Sin duda que este proyecto de ley constituye un avance en el marco de respecto a las relaciones entre las personas, ¿ya? Y particularmente entre los hombres y las mujeres, y particularmente también en el ámbito académico. Uno esperaba que en el ámbito académico no ocurrieran tantos fenómenos de esta naturaleza, pero muchos de ellos quedan, diríamos, de alguna manera desconocidos u ocultos por el temor, el miedo de levantar las denuncias correspondientes. Sin duda que este proyecto posibilita el cumplimiento progresivo de los compromisos internacionales suscritos por Chile en esta materia y obviamente, ¿no es cierto?, que una legislación sobre esta materia contribuye, colabora probablemente también a inhibir las conductas en esta materia. Las universidades han vivido estos procesos complejos, particularmente este año, porque este año se producen las movilizaciones sociales. Pero hay que decir también que nuestras universidades, con la legislación existente, y en el caso particular de la Universidad de Playa Ancha, nosotros hicimos sumarios administrativos a académicos o funcionarios que hubieran cometido este tipo de acciones, y 8 personas fueron destituidas por esta causa en los últimos años, lo que significa que algún tipo de protocolo, y particularmente el estatuto administrativo, se aplicó en esa materia. Ahora, el Consejo de Rectores de Valparaíso está haciendo un levantamiento de impacto de las movilizaciones y, por lo tanto, va a hacer
un documento que nos va a servir también para abordar estas materias dentro de las instituciones, dentro de nuestras universidades. Ahora, quisiera decir que el proyecto de ley que está en este momento en la discusión tiene aspectos muy positivos, pero también tiene aspectos que constituyen vacíos, ya que pueden ser perfectamente abordados. En primer lugar, en el ámbito, digamos, de aplicación, se habla de que esto se aplicará en los establecimientos educacionales ya que reciben aportes del Estado. Y yo creo que una ley de esta naturaleza, porque este es un tema transversal, no debiera aplicarse solo a instituciones que reciben aportes del Estado. Ahora, es posible, a propósito de la violencia de género, poder distinguir distintos tipos de violencia de género. Probablemente la violencia de género que sea física es más fácil de poder establecer que las violencias psíquicas, ¿ya? O la idea de sentir incomodidad, por ejemplo, cuando dice también por miradas, ¿ya? Yo creo que este proyecto tiene que tipificar muy bien las acciones, las hipótesis de hecho que debiéramos contemplar. Y ojalá quedaran claramente establecidas porque pueden prestarse a ciertas interpretaciones complejas de establecer. Ahora, yo agregaría a esta norma no solamente la educación media, técnico-profesional, universitaria, de técnicos de nivel superior, sino que también la educación básica, porque en la educación básica también se producen situaciones de esta naturaleza. Y quiero decir, ojalá también en la educación parvularia, porque allí, ¿no es cierto?, en donde el niño menor no tiene la posibilidad de reclamo, ¿no es cierto? Sin embargo, los exámenes psicológicos normalmente dan cuenta de situaciones que puedan constituir, ¿no es cierto?, este tipo de agravios, este tipo de abusos de parte de las personas, ¿ya? El tema de que los ejes centrales están establecidos aquí son la dignidad y la igualdad y el principio de la no discriminación. Ya a mí me parece que son claves y estos interpretan muy bien las normas constitucionales al respecto. ¿Ya? Respecto del concepto de violencia de género, ya que está establecido acá, a mí me parece bien, ¿no es cierto?, el concepto, que entiendo que sale este concepto del Código del Trabajo, entiendo que es muy parecido a lo que allí se dice, ¿ya? Acá se habla de los docentes, de los administrativos o de los estudiantes. ¿Ya? Yo creo que el colegio, porque aquí hay una función educativa, debe preocuparse más allá de este grupo de personas y también puede preocuparse perfectamente de los apoderados, ¿ya? Porque ahí también se puede producir, y esa es la comunidad educativa. En el fondo es la comunidad educativa la que está presente en la formación de un niño, incluidos los padres y los apoderados. Otro aspecto, ¿no es cierto?, se dice que se establece esto cuando se obtiene un favor de carácter sexual. Obtener, yo creo que se impone en realidad un favor de carácter sexual. Los protocolos, idealmente, que al menos la tipificación de las conductas estén previamente establecidas por esta propia legislación, ¿ya? Ahora, esto yo quiero plantear que significa para las instituciones, para los colegios, los establecimientos educacionales, pero también para los institutos profesionales, en fin, esto significa una inversión. Acá, ¿no es cierto?, constituye obviamente, ¿no es cierto?, todo lo que nosotros estamos haciendo, pero también lo que se señala en esta ley significa, ¿no es cierto?, que hay que poner a disposición recursos económicos para que esto realmente funcione y funcione lo mejor posible. Ahora bien, respecto de las sanciones, quiero hacer una distinción con lo que ocurre con las universidades del Estado, particularmente lo que se refiere al estatuto administrativo. Por lo tanto, ahí, en el tema del estatuto administrativo, existen disposiciones que se refieren a los sumarios administrativos y yo creo que eso hay que revisarlo. Y también revisar en el ámbito privado los temas que se refieren a los contratos, porque los contratos debieran establecer una cláusula específica. En los contratos debiera aparecer una cláusula específica referida a esta como formas de término del contrato.
Ahora me voy a referir a algunos aspectos específicos del proyecto, ¿ya? Eliminar en el número 2 la palabra física, porque basta con que sea de carácter sexual para que se entienda como físico. Eliminar también lo que se dice cuando se trate de conductas aisladas o repetitivas en el tiempo, ¿ya? Porque no con una sola conducta es suficiente. Dice, en cualquier otro establecimiento, número 3, establecimiento reconocido por el Estado, cualquiera sea su nivel. Yo creo, ¿no es cierto?, que esto tiene que extenderse más. Respecto de la comisión que se crea, que investiga estas denuncias, debe tratarse de un órgano permanente con integrantes cuyo nombramiento previo al hecho, y estabilidad garanticen el debido proceso. Recordar que el artículo 19, número 3 de la Constitución señala: nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales. Por lo tanto, eso hay que estudiarlo bien para que concuerde específicamente con la Constitución. Respecto de las sanciones, estas deben estar establecidas antes de la perpetración de la conducta investigada, ¿ya? Las sanciones administrativas a quien la Comisión encuentre culpable de acoso en el ámbito educativo. Respecto de la existencia de equipos de psicólogos jurídicos especializados y acompañamiento para las víctimas o denunciantes, que está en la letra D, reemplazar por lo siguiente: con el fin de garantizar el debido proceso, la o el denunciante y la o el denunciado tendrán derecho a ser asistidos psicológica y jurídicamente conforme a los medios que el Estado destine al efecto. Mientras se sustancie la investigación, mediante resolución fundada, el órgano investigador podrá adoptar medidas cautelares, tales como separar en horarios o lugar o asignatura o actividad académica a la o el denunciante con el denunciado, o sea, que no estén juntos. Ello sin perjuicio de las demás medidas cautelares que se adopten en favor de dichas personas o de los testigos. Se ha omitido la calificación de víctima, pues el término más preciso cuando recién parte la investigación es denunciante y será víctima cuando obtenga la resolución definitiva de que se encuentre, ¿no es cierto?, culpable y víctima, por supuesto, la persona que ha sido violentada, ¿ya? Eso se logra cuando la sanción esté firme y ejecutoriada. Lo anterior es sin perjuicio de que, una vez dictada la resolución final y habiendo certeza de la calidad de víctima, se le otorguen acciones de asistencia sin perjuicio de los demás derechos de reparación. Creo que, adhiriendo obviamente a lo que han dicho mis colegas, rector Valle y rector Galindo, esto puede constituir un aporte al perfeccionamiento de un documento, ¿no es cierto?, que obviamente a todos nosotros nos interesa y felicitamos una iniciativa de esta naturaleza que aborda directamente un problema que toda la educación tiene. Muchísimas gracias al rector Patricio Sangüesa, que nos ha compartido su mirada. Entendemos la complejidad que muchas veces tiene la fusión de iniciativas, porque efectivamente en estos son 3 proyectos que se fusionan y no sé si se pusieron de acuerdo previamente, pero creo que tocaron aspectos de cada uno de ellos. De hecho, en la última presentación se focalizó mucho más en el último proyecto. Quiero ofrecer la palabra si es que hay consultas, comentarios a los miembros de la comisión. Rector, le ofrezco la palabra. Buenos días. Mi cargo es el de secretario general de la Universidad de Playa Ancha y coincidentemente soy profesor de Derecho al Trabajo y Seguridad Social, así que el tema me interesa de sobremanera. Lo que ocurre es que, independiente de lo que han dicho los que me han precedido en la palabra, generalmente los proyectos, los que se echa de menos, son 2 temas: el resguardo del debido proceso, adecuadamente, y lo segundo, los medios de convicción. Lo que es interesante es que en cualquiera de los proyectos se reflexione sobre que lo afectado es la dignidad y particularmente en el tema en concreto, la indemnidad sexual. Cuando nosotros tenemos esa conclusión,
podemos determinar que se está infringiendo un derecho fundamental o llamado un derecho humano. Y eso es súper importante por cuanto esto nos permite que el estándar probatorio, que es clave en esta materia, sea otro. En materia laboral, por ejemplo, en infracción a derechos fundamentales, se permite la prueba de indicios. Y la prueba de indicios es una condicionante muy distinta a la prueba tasada e incluso a la prueba en conciencia, toda vez que la prueba de indicios lo que hace, según distintos autores, puede trasladar el peso de la prueba al denunciado, si es que se configuran determinados hechos, y si no, según otros autores, aliviana la prueba de quien efectúa la denuncia. Entonces, si bien podría ser aparentemente innecesario que declaráramos expresamente que lo que estamos investigando en este tipo de denuncias son infracciones a derechos fundamentales, sería bueno que sí se dijera expresamente para expresamente a la vez dar cabida al régimen probatorio de esta naturaleza que permite crear certeza en quien tiene que sancionar en forma mucho más posible que la de la prueba tasada. Por ejemplo, y muy brevemente, el que incurre en conductas de discriminación, particularmente de acoso sexual, generalmente no trata normalmente o de uso ordinario como a todos los demás estudiantes, por ejemplo, o lo trata o muy favorablemente o con cierto perjuicio, o lo aísla para controlarle en sus pruebas, le fija otro horario u otros lugares. Eso podría ser un indicio que no probaría desde ya el acoso sexual, pero sí, por ejemplo, podría trasladar el peso de la prueba para que el académico justificara debidamente por qué apartó a esa persona, ya sea en horario, en lugar o con la forma distinta de, por ejemplo, tomarle la prueba, en fin. En definitiva, lo que yo quería llamar la atención era sobre establecer un sistema probatorio que garantice la posibilidad cierta de llegar a la certeza en esta materia. Y lo otro, y con esto concluyo, es que la verdad es que nadie es culpable hasta que no es sancionado con una sentencia ejecutoria y firme. En consecuencia, hay que tener resguardo. Yo no estoy en desacuerdo, pero hay que tener cuidado con los medios de apoyo, de asistencia psicológica, psiquiátrica, médica, terapéutica, lo que sea, a lo que han denominado víctimas, que en realidad hasta ese momento son denunciantes, que esto no vaya a producir un desequilibrio fáctico en los denunciados al momento de elaborar su adecuada defensa, porque a lo mejor el denunciante va a tener todo un staff de apoyo y el denunciado, culpable o inocente, no lo sabemos aún, no va a estar en la misma condición. Yo creo que el debido proceso también tiene que estar presente en esa materia. Es cuanto puedo aportar. Muchísimas gracias. Agradecemos a don Jorge Sánchez, secretario general de la Universidad de Playa Ancha. Se ofrece la palabra. Senadora. Gracias, presidenta. Agradezco a los rectores, al profesor que hoy día nos acompañan. Mi primera consulta a los rectores. Cuando nosotros recibimos a la red de investigadoras, los números que vimos respecto a la cantidad de universidades de las distintas categorías, o sea, estatales, del G9, privadas, que tienen un protocolo de acoso, es muy bajo. Y ahí la primera consulta que surge, y de ahí en el fondo nace la necesidad de una ley para de alguna manera imponer de que las universidades tengan un protocolo. Y ahí mi primera pregunta es, ¿por qué las universidades? Porque aquí uno esperaría de que esto nazca de las propias instituciones y que no sea necesaria una ley para que esto suceda, porque al final del día esto es algo que sucede dentro de una institución que debiera tener la capacidad de poder normar esto independientemente de si existe o no existe una ley. Entonces, mi primera pregunta es, ¿por qué
las universidades han avanzado tan lento y si es que ustedes tienen números que quizás nosotros no conocemos de cómo va este proceso dentro de las universidades del G9, dentro de las universidades, o sea, tengamos la mirada general de las universidades del CRUCH para hacerlo un poquitito más comprensivo, digamos. Y ahí, si es que nos pudieran compartir cómo vamos, en qué situación estamos, porque por lo menos los números que nosotros vimos hace un par de meses eran yo diría que bastante frustrantes respecto a cómo las instituciones habían reaccionado a esta realidad. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo me voy a centrar un poco más en el primer proyecto de ley. Yo aquí tengo una visión. Yo creo que la forma de regular esto es muy distinto si es que nosotros estamos hablando de comunidades universitarias o de comunidades de educación superior que si es que nosotros estamos hablando de educación primaria. Creo que no es que no sean fenómenos que existan en todos los ámbitos de la educación, pero sí creo que la forma de regular es muy distinta si es que nosotros estamos hablando de una comunidad de educación superior que si es que nosotros estamos hablando de un colegio. Y por lo tanto me voy a centrar más bien en el primer proyecto que está muy enfocado a las comunidades universitarias. Y ahí me gustaría saber qué opinan ustedes del modelo que aquí está planteado, porque el modelo que está planteado es que sean las propias instituciones las que establezcan un modelo de prevención y un modelo de sanción. Acá no se está diciendo de parte, el proyecto de ley lo que dice es tiene que tener más o menos estas características y por lo tanto el que exista un debido proceso también depende de cómo esto se construya dentro de la propia institución. Y por eso me gustaría si es que nos pudieran dar una opinión más bien referida a ese proyecto que creo que atañe directamente las instituciones de educación superior. Y ahí hay dos cosas que creo que el rector Galindo lo dijo, pero no estoy 100% segura. Dado que las instituciones han sido lentas en reaccionar. De alguna manera, como sociedad, nosotros tenemos que lograr de que las instituciones vayan avanzando en este tema más rápido de lo que han avanzado hasta ahora. Y aquí se establece una sanción. O sea, si es que esto no existe, esto va a tener una repercusión. Me gustaría saber si es que están todos de acuerdo con la repercusión que va a tener, si es que el proyecto se aprueba, porque va a tener una injerencia sobre la acreditación de la institución. Y por último, nosotros tenemos una duda, yo tengo una duda, se planteó en la comisión anterior, de cómo cruzamos esto con el estatuto administrativo para las instituciones que se rigen por él. ¿Cómo hacemos que esto converse con el estatuto administrativo? Y esa sería mi última duda. O sea, ¿cómo ven ustedes la posibilidad que tengamos de que estas dos, porque al final del día aquí va a haber que hacer un sumario, ¿cómo hacemos que el sumario efectivamente tenga también, recoja lo que tiene que recoger también un modelo de sanción y de sanción en este caso de acoso sexual? ¿Cómo ven ustedes de que esto pueda conversar? Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Senador Latorre. Gracias, Presidenta. Muchas gracias a todos quienes nos han presentado hoy día sus reflexiones, sus presentaciones sobre la ley de acoso sexual en el ámbito académico. Una de las sugerencias que encuentro muy interesante en la discusión, sobre todo que planteó el profesor Óscar Galindo, rector de la Universidad Austral, tiene que ver con, en casos graves, ¿no?, de acoso sexual, de que se han comprobado casos graves, esto podría afectar la acreditación o la elegibilidad para financiamientos públicos de las instituciones. Concretamente, así yendo al área chica, ¿dónde cree que poniendo adecuados incentivos podría esto, tanto en el ámbito académico, de la planta académica docente, como en la gestión institucional, estos incentivos, digamos,
sancionatorios también, pero podría afectar la cultura, ¿no?, de la institución. O sea, concretamente, ¿en qué ámbitos se le ocurre que podría haber esta sugerencia a incorporar? ¿Y qué opinan los demás rectores, ¿no?, de esta sugerencia, de que se pueda afectar la acreditación y la elegibilidad para financiamientos públicos? Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Complementando una consulta de la senadora Ena von Beer, dado que el rector de la Universidad de Playa Ancha señaló que ustedes ya han desvinculado a 8 personas que fueron destituidas por esta causa, nos gustaría si es que se puede referir a aquello particularmente en lo que refiere al proceso del estatuto administrativo. Eso a raíz de que el cuadro entregado por el rector Galindo, entendemos que se hace un procedimiento mucho más claro, dado que ellos no se rigen por el estatuto. Eso. A ver, yo voy a tomar los temas generales, no me voy a referir al último capítulo respecto al estatuto administrativo. Bueno, ¿por qué las universidades han demorado? Creo que es una gran pregunta, pero creo que la pregunta que tal vez, estimada senadora, hay que hacerse, ¿por qué el país ha demorado? Porque el país tampoco tiene una ley o no está tipificado, ¿verdad?, el acoso sexual dentro de ningún ámbito, salvo en el caso del ámbito laboral, en el caso del Código del Trabajo, ¿ya?, donde específicamente, año 2012, si mal no recuerdo, es la modificación. Puede que me equivoque en la fecha, disculpe, no soy abogado. ¿Usted que es experto en el tema, recuerda? Sí. 2005. 2005 es cuando se incorpora en el Código. Y las universidades en general y las instituciones de educación superior en general han reaccionado respecto de la actividad académica, de la actividad universitaria, y eso es lo que en general norman los reglamentos antiguos de derechos y deberes de los estudiantes o los reglamentos o protocolos de convivencia interna. Pero en general no está contemplado esta materia. ¿Cuántas son las instituciones? La verdad es que son muy pocas. En el caso de la red G9, instituciones que efectivamente tienen protocolos, son 4, pero algunos de esos protocolos se han promulgado en los últimos, en el último año o en los últimos 2 años, 4 de 9. Otras están trabajando próximas a aprobar reglamentos. Ahora, no todas contemplan como posibilidad de investigación hechos que ocurran fuera del horario universitario, ¿ya? Y por eso yo he insistido mucho en que es muy importante que se defina qué se va a entender por ámbito académico. Bueno, yo creo que lo primero es definir si la ley va a ser una ley general de educación, para la educación, porque hay uno de los proyectos, si mal no recuerdo, el del senador Lagos Weber, puede ser, el que señala que se aplique, ¿verdad?, esta normativa a todos los niveles del sistema escolar, mientras que el último habla del ámbito de la educación superior. Y por lo tanto creo que es importante distinguir aquello. Y dado, ¿verdad?, las características del sistema de educación superior, probablemente una ley general que aborde estrictamente el tema de la educación superior pareciera, en este caso, lo pertinente. Respecto de las obligaciones para las universidades que plantea el senador Latorre, yo me refiero al hecho de contar o no contar con normativa, ¿ya? O sea, el hecho de contar con normativa debería ser obligatoria para toda institución de educación superior, en el marco de lo que la ley va a definir, ¿ya? Y en consecuencia, si alguna institución no tiene, ¿verdad?, normativa, ello puede ser considerado efectivamente, y esa es la sugerencia, un elemento de valoración o de calidad para efectos de acreditación, y eventualmente ante un incumplimiento grave, reiterado, ¿verdad?, de no tener normativas que investiguen el acoso
y sugiero la violencia y la discriminación en el contexto de educación superior, pudiera, por ejemplo, afectar temas asociados a financiamiento público, pero no casos específicos, porque ello en realidad no podría ser extendible de esa manera la sanción a la institución. Me refiero a las instituciones que no cuenten, después de un periodo determinado, con dichas normativas internas. Porque me imagino que también esta ley va a establecer un plazo para que las instituciones deban contar con protocolos o adecuar sus protocolos a lo que la ley establezca en caso de aprobarse. Muchas gracias. Rector Sangüesa o el secretario. Sí, pero podemos compartirlo. En primer lugar, es decir que las responsabilidades son personales. La responsabilidad, porque aquí se está cometiendo un delito, finalmente, ¿no? Por lo tanto, la responsabilidad es personal, lo que significa que la responsabilidad de la universidad es tener todos los medios, los instrumentos, los reglamentos, las instancias de juzgamiento, en fin. Pero luego, cuando esa persona es responsable, él es el sancionado y el que tiene que, en su caso, separarse de la universidad. En segundo lugar, respecto al caso de la Universidad de Playa Ancha, en estas 8 situaciones. Nosotros, esto se aplicó aquí el estatuto administrativo, ya en los aspectos disciplinarios que tiene el estatuto, y el acoso sexual es considerada falta de probidad. Y con ese dato, digamos, con esa norma de falta de probidad, cuando se comprueba que el hecho fue efectivo y cierto, la falta de probidad puede ser sancionada con la máxima pena, digamos, que es la destitución. Entonces, eso es lo que nosotros hicimos en la universidad. Yo diría que nos acompañó en eso también la Contraloría General de la República, porque estos decretos que resuelven la destitución de una persona van a la Contraloría, y la Contraloría es una instancia también, ¿no es cierto?, llamémoslo así, de una segunda instancia de revisión, y puede cambiar la sanción, siempre la ha mantenido, porque los sumarios están bien hechos. Y respecto del tema con el estatuto administrativo, no sé si el secretario general quisiera agregar algo más. Gracias. Bien, complementando. Le ofrecemos entonces la palabra a don Jorge Sánchez. Muchas gracias. Complementando lo que dice el rector señor Sangüesa, puedo manifestar lo siguiente, justamente a propósito de lo que pregunta la señora Fonbae. Lo que ocurre es que antes la norma de acoso laboral y acoso sexual fue llevado al sector público con una modificación legal algo posterior, es decir, unos 3, 4 años atrás. Pero antes, por ejemplo, en las universidades del Estado ya habían destituido personas por acoso sexual, porque si bien se dijo con esta norma, modificación que manifiesto que el acoso sexual, tal como dijo el rector, es una falta de probidad, ya antes se entendía que era falta de probidad toda vez que el funcionario público que demanda algún beneficio y tiene una decisión pendiente y demanda un beneficio por esa decisión pendiente, se entendía que incurría en falta de probidad. Entonces, entendiendo teleológicamente la norma, decisión pendiente perfectamente podía ser una nota, una aprobación, una oportunidad académica, y si pedía favores sexuales, era una recompensa no pecuniaria, pero que también por ese lado podía configurar el acoso, la falta de probidad a través de este acoso sexual antes de la modificación legal que permitió llevar los conceptos de acoso laboral y acoso sexual al sector público. Y en el sector privado está expresamente normado en el artículo 160 del Código del Trabajo, en el número 1, que el acoso sexual constituye un incumplimiento grave de las obligaciones laborales, y evidentemente las universidades que no son estatales, que se rigen por la normativa del Código del Trabajo, les es aplicable esta normativa, y como incumplimiento grave podrían ser despedidos sin derecho a indemnización, sin perjuicio de las otras aplicaciones legales que correspondieran. Eso es lo que puedo venir. Rector Valle. Gracias, presidenta. Bueno, yo quiero agregar a lo que ya se ha dicho algunas consideraciones respecto de cada una de las consultas planteadas. La primera pregunta, ¿por qué las universidades han avanzado tan lentamente? Yo creo que es, desde luego, una pregunta fundamental, sustantiva, y creo que aquí tenemos que poner, desde luego, toda la crudeza
objetividad que se necesita, ¿no? Las universidades forman parte, obviamente, de una estructura de relaciones sociales que van más allá, que desde luego los microclimas que las propias instituciones pueden ellas generar. Están insertas, desde luego, en un sistema de representaciones sociales, digamos, no están al margen de ese sistema de representaciones que, en definitiva, sobredeterminan, desde luego, los conceptos, los sentidos, las ideas con las que finalmente las personas en distintas épocas, ¿no es cierto?, de la historia humana logran convivir, entenderse, comunicarse. Y entonces, a mí me parece que en las universidades, afortunadamente, eso hizo crisis, porque son, a su vez, instituciones más abiertas, instituciones en las que las personas pueden, ¿no?, hacer valer con la suficiente autonomía y, a su vez, me parece a mí, con la garantía de que esas expresiones, esas manifestaciones de discrepancia, de disidencia, contraculturales, en un buen sentido, ¿no? No tienen probablemente el destino que podrían tener en otros ámbitos de la relación social. Y yo celebro, en realidad, que tengamos en una sociedad democrática instituciones que queden, digamos, expuestas, desde luego, a esa discrepancia clara, directa, que determina, ¿no?, en este caso, ¿no es cierto?, un conflicto que todo Chile logra, a mi juicio, mirar. Y ahora, es cierto que las universidades podrían ellas por sí mismas reaccionar, pero estábamos hablando de que reaccionaran los académicos, que reaccionaran sus directivas. Aquí, digamos las cosas por su nombre, las brechas de representación y de participación de las mujeres, ¿no?, son, desde luego, muy por debajo de lo que uno debiera entender en una sociedad democrática, donde efectivamente el concepto de persona humana, digamos, ¿no?, el concepto de igualdad efectivamente sea una práctica. Me parece a mí que está lejos de que nosotros tengamos esa condición. No la tenemos. Entonces, si vamos en el Consejo de Rectores hay en este momento una agenda de igualdad de género, que supone, entre otras cosas, reconocer las brechas desde el punto de vista, por ejemplo, ¿no?, de las carreras académicas. Es evidente, digamos, que tenemos normas, tenemos regulaciones que generan una condición de menoscabo a las mujeres. Y eso explica, por ejemplo, que cuando llegamos a los niveles directivos o a las jerarquías superiores, obviamente por razón de productividad, por razón de dedicación, obviamente, ¿no?, por la tarea de la maternidad, ¿no?, se produce, digamos, y no reconocemos esas situaciones específicas, hay ahí, obviamente, un menoscabo estructural. Entonces, luego, a mí me parece también muy importante, ¿no?, estas situaciones, obviamente, han dado lugar a un doble estándar, ¿no?, un currículum oculto, que no declarado. Pero, en definitiva, aquí el secretario general de la Universidad de Playa Ancha hacía referencia, ¿no?, al régimen de la prueba tasada. Ese legalismo, ¿no?, muchas veces era la excusa perfecta para que, al no haber prueba que pudiera regirse por el régimen general de la prueba tasada legalmente, ¿no?, obviamente hacía que el principio de inocencia se convirtiera en una gran hipocresía, ¿no?, y en definitiva no se persiguieran estas conductas indebidas. Entonces, ahí obviamente hay una cultura jurídica que estaba reforzando, a mi juicio, digamos, esta condición, ¿no es cierto?, de menoscabo. Una educación sexista que no comienza en la universidad, ciertamente, ¿no? Ocurre mucho antes, desde luego, a partir de nuestros sistemas de representación. Los refuerzos, finalmente, de un machismo que logra, ¿no es cierto?, también modelar comportamientos, códigos
para interpretar, para comprender finalmente las relaciones sociales, también eso, digamos, determina, digamos, desde luego la propia convivencia en la universidad. Y es evidente, ¿no es cierto?, que nos vamos a encontrar con brechas en materia de remuneraciones en toda la sociedad, con brechas en participación de las mujeres, digamos, no solo en las universidades. Por eso yo no tengo ningún inconveniente, digamos, en decir que en esto tenemos un déficit y tenemos que avanzar decididamente, y creo que tenemos una responsabilidad mayor también, y podemos tener por lo mismo una culpa mayor si en definitiva no damos los pasos suficientes con la velocidad y con la decisión que se necesitan. Entonces, nosotros llegamos a tener en algún momento, cuando se inició el conflicto, no más de 8 o 10 instituciones que estaban trabajando o que habían concluido, ¿no?, sus protocolos, sus reglamentos. Pero todos sabemos que esto ha dado lugar también a discusión, a disputa, a resistencia. Resistencias no siempre también declaradas, ¿no? Resistencias pasivas, resistencias que no traspasan lo políticamente incorrecto, pero que o lo políticamente correcto, pero que en definitiva no han significado que no se avance, digamos, con la, creo yo, celeridad que se necesita. Entonces, luego, a mí me parece que la ley, por lo mismo, el proyecto de ley hace bien, porque pone a las instituciones en una obligación frente al ordenamiento jurídico, frente al Estado, frente a las demás instituciones. Y a mí me parece que esto va a acelerar, porque fíjense ustedes, ya ahora mismo, digamos, hay mucho menos personas. Estamos debatiendo un tema que a lo mejor hace 3 meses atrás habría tenido aquí a muchas más personas interesadas. Pues bien, esta ley me parece a mí que lo que haría es que finalmente se convierte en institución permanente, se convierte en un significado, en una virtud que la sociedad se exige ante sí. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que también nosotros, que las instituciones tienen aquí un apoyo para continuar con el proceso de establecer modelos de prevención y establecer modelos sancionatorios. Y aquí me parece a mí que la ley debiera hacer un esfuerzo mayor para, por ejemplo, hacer referencia a que las instituciones podrán establecer sanciones, tendrán autonomía, facultades para eso, y yo creo que también en materia de prueba y de procedimiento debiera haber una norma general que nos permita, digamos, pasar a una regulación integral, porque de lo contrario nos vamos a quedar, ya digo, si cuando esto se judicializa, que es lo más probable, ¿no?, que muchos de estos casos se judicialicen, las instituciones muchas veces dirán también no tenemos facultad, no podemos ir más allá. Entonces, este proyecto de ley tiene la oportunidad de delegar en las instituciones una capacidad, estableciendo desde luego el principio del debido proceso y estableciendo un régimen de prueba que no sea necesariamente. ¿Por qué? Porque también a los tribunales les va a ser útil, digamos, porque los tribunales, aplicando simplemente la cultura de la prueba tasada, ¿no?, o el principio de legalidad en sentido estricto, o el argumento a contrario sensu, que suele, digamos, establecerse a la hora del principio de legalidad, ¿no?, se pueden ver también impedidos finalmente de lograr sanciones que sin duda serían del todo justas. Entonces, luego, quiero agregar no más que un par de observaciones más. Me parece a mí que hace bien, ¿no?, al establecerse que las instituciones deben contar con un modelo preventivo y sancionatorio, y que a eso esté asociado, este es un cambio de verdad, digamos, muy relevante, que esté asociado al concepto de calidad de las instituciones. Me parece un giro, digamos, civilizatorio, digamos, en nuestro sistema de calidad. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que hace es que enriquece el concepto de calidad por el desentido de la educación. Porque yo creo que a veces nos quedamos, digamos,
en los indicadores, en la métrica, y llevamos la calidad a una métrica, ¿no? Pero nos olvidamos finalmente de que la educación es de calidad sobre todo cuando transforma a las personas y las hace que pasen, digamos, de estándares más disminuidos de comprensión, de capacidad para convivir, para respetar, para comprender al otro, para empatizar con el otro. A mí me parece que ahí, digamos, hay una misión del sistema educativo y hace muy bien el proyecto entonces y desde luego que el Estado, en la medida en que debe promover fines públicos, diga los recursos públicos ciertamente están asociados, digamos, a que las instituciones cumplan con estos estándares de moralidad pública. Entonces, yo creo, digamos, que en eso, digamos, el proyecto tiene, desde luego, ya una virtud original, digamos, que es ir más allá, pero que podría todavía ir a una regulación integral a efectos de hacernos cargo también de las oposiciones, de las resistencias que van a venir desde nuestro legalismo, la prueba tasada, por ejemplo, ¿no? En definitiva, cómo nuestros tribunales, cómo la cultura jurídica interna, que es aquello, ya digo, que no está escrito, que no está en una ley, pero que en definitiva determina el sentido y alcance de las normas, la interpretación. Entonces, como se trata de un cambio cultural, a mí me parece que hay que hacerlo pensando, digamos, también en qué van a decir los tribunales en alguno de estos casos, en alguno de estos conflictos. Muchas gracias. Muy bien, rector. Vamos a prorrogar por 10 minutos. ¿Les parece? Me ha pedido la palabra el senador Jaime Quintana y para puntualizar también respecto de sus consultas anteriores, la senadora Ena Fombear. Senador Quintana, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Yo creo que este proyecto, como han dicho también los rectores y otros invitados que hemos recibido antes, va en la línea correcta. Creo que hay que ajustar, ¿no es cierto?, lo que ocurrió en la ley del Código del Trabajo del año 2005 y evidentemente lo que hoy día ocurre es que yo no plantearía esto como que hay ámbitos, entre ellos las universidades estatales, por ejemplo, que están fuera del alcance de esta normativa, porque yo creo que hay varias discusiones de que aquí por un rebote normativo, si se quiere, por la vía de la falta de la probidad, igual creo que les afecta. Y por lo tanto yo siento que aquí, junto con avanzar y con clarificar esto, y con reconocer, tal como los rectores lo han señalado, que probablemente estamos un poco atrasados, estar un poco atrasados en esto, yo siento que como sociedad estamos atrasados en esto. Porque como bien decía el rector Valle, esto no parte en las universidades, esto viene muy de abajo, viene desde la base misma de la formación, de la educación, de cuando entran los niños, ¿no es cierto? Más aún cuando tenemos hoy día, aunque sea poco, pero tenemos algunos miles todavía de alumnos en colegios segregados. Y la pregunta que uno se hace, bueno, ¿y esos niños cómo...? No sé si alguien ha conversado con un niño que sale de enseñanza media o de básica de un colegio de hombres. ¿Y cuál es su mirada respecto de la sexualidad, de los roles, ¿no es cierto?, en la sociedad? Evidentemente que hay una construcción, ¿no es cierto?, de orden patriarcal. Entonces yo siento que apuntar solo a la universidad a mí no me parece que sea el foco adecuado, creo que hay que hacerlo, porque pueden haber efectivamente universidades que estén fuera de este ámbito, pero yo creo que aquí lo central, con las universidades del Estado y con todas las universidades en definitiva, si asumimos que nosotros tenemos un problema de fondo, yo más bien creo que las universidades debieran ser aliadas, precisamente por su capacidad de investigar, de anticiparse a estos temas, a cómo resolvemos este tema en la sociedad. Yo creo, francamente, que esta ley del 2005 quedó chica, en general, para muchos ámbitos. Yo aseguro que en los temas eclesiásticos, y probablemente no solo lo que se conoce en otros ámbitos de iglesia, estas relaciones ocurren y probablemente tampoco hay alcance ni rebotes normativos para alcanzar, para perseguir responsabilidad. Estoy seguro que en alguna cooperativa, no sé, agrícola, ganadera lejana, estas cosas ocurren. Estoy seguro que en las Fuerzas Armadas esto ocurre. Entonces yo siento que aquí lo que se requiere de las universidades, en tantos centros de pensamiento, universidades complejas, de investigación, que nos ayuden a abordar este tema. Más que esta iniciativa, que yo creo que hay que avanzar en ella, apuntando a un determinado grupo de instituciones. Creo que el rol de las universidades va mucho más allá. Es ver, por ejemplo, por qué tenemos hoy día un porcentaje tan alto que estudia carreras más bien en la lógica de la asistencia, enfermería, pedagogía, servicio social, todavía algunas mujeres, en donde los hombres todavía van a ingeniería. Y yo creo que más bien
esas investigaciones que seguramente hay en las universidades, debiéramos también mirarlas, ¿no es cierto?, para cómo este Senado hace cambios mucho más estructurales, mucho más de fondo, porque como aquí se ha dicho, la realidad específica de las universidades con sus estructuras, relaciones sociales típicas, con su, como lo planteaba también el rector, la discrepancia. Bueno, yo estoy seguro que eso también ocurre en otros ámbitos. Entonces, yo no quisiera que saliéramos de esta discusión diciendo, resolvimos aquí un tema porque esto estaba pendiente en las universidades, pero nos queda un país entero donde todavía estas relaciones se ven como normales. Gracias, presidenta. Muchas gracias, senador. ¿Senadores? Yo tengo una pregunta bien puntual a los rectores de las universidades estatales, o quizás a nuestro experto. ¿Esto puede chocar con el estatuto administrativo o no? Porque esa fue una preocupación de alguien, que no me acuerdo quién fue, en la última sesión, de que esta, no me acuerdo bien, pero alguien planteó la preocupación de que esto puede chocar con el estatuto administrativo, y eso es lo que yo quiero poder despejar. Si alguno de los rectores o Jorge Sánchez. Internamente, ¿Lo han designado a usted? Sí. Ya, don Jorge Sánchez. Mire, la verdad es que no hay una relación de especialidad que viene a complementar. De acuerdo. Pero lo que sí hay que tener en claro, obviamente por un tema de adecuado proceso, debido proceso, que las conductas se sancionan cuando la norma está vigente al cometerse la conducta. Es decir, la modificación y esta especialidad que viene a complementar regirá las conductas de aquí a futuro, y las anteriores se seguirán regulando, pero en realidad viene a complementar y a clarificar formas de proceder, porque en realidad el tronco común de la conducta es la falta de probidad. Entonces, en realidad, según la especificidad o la tipicidad que demos, vamos a poner mayor distinción o mayor facilidad de configurar una determinada conducta, pero el tronco ya está dado, entonces en realidad viene a complementarlo y a detallarlo. Bueno, muchísimas gracias por todas las intervenciones. Tal vez le pediríamos si es que pueden ahondar respecto de este punto, porque en una de las sesiones anteriores lo que se señalaba era tal vez la necesidad de incorporar en este proyecto de ley que para aquellas instituciones de educación superior que se rigen por el estatuto administrativo se podría establecer que quienes oficien como fiscales en una causa tengan también una perspectiva de género que esté debidamente probada, digamos. Entonces, claro, esto también contrasta con lo que nos señalaba el rector Valle, en el sentido en que en esta ley se pudiera dejar explícito la posibilidad de delegar facultades de manera de hacer mucho más clara que cada universidad establece un procedimiento, un protocolo que finalmente también avala la decisión de la institución frente a la judicialización de estas materias. Creo que para nosotros ha sido muy valioso escucharlos, cada uno de los aportes que ustedes han señalado. Creo que el lenguaje es muy importante y por eso que acogemos la propuesta del rector Valle también respecto del artículo primero. No buscamos regular, sino claramente el de prevenir y el sancionar situaciones de acoso y creemos que en esto debemos avanzar en tener un modelo preventivo asociado al sistema de calidad, porque tal como lo señalaba el senador Quintana, esto tiene que ver con procesos anteriores, procesos del sistema educativo, de la educación sexista, y por lo tanto ya cuando llegamos a la vida universitaria es un poco tarde. Entonces, aprovechando la presencia también aquí del rector de la Universidad de Playa Ancha, que tiene una tradición tan importante en la formación docente, nadie puede enseñar lo que no conoce y nadie puede formar a partir de lo que no ha sido su propio proceso de formación. Entonces creo que sería también muy importante incluir dentro de la formación de todos los profesores y profesoras cómo avanzamos a dejar atrás
un proceso de formación sexista. Creo que lo que señaló también el rector Galindo, uno puede hacer el símil de lo que se hizo respecto de la Ley de Violencia Escolar, en donde se establecieron nuevas facultades al Ministerio de Educación para el reconocimiento oficial, es decir, acá se pueden establecer nuevas atribuciones también en el proceso de acreditación, de manera de que estos elementos estén contenidos para mirar la calidad de la educación, porque finalmente uno lo que se debe plantear es cuál es el tipo de sociedad que quiere y a partir de aquello el tipo de educación que necesitamos. Como lo decía el rector Valle, uno cree al menos en una educación en donde cada ser humano pueda desplegar al máximo sus capacidades y sus talentos y por lo tanto nadie puede hacerlo si está sometido a situaciones de discriminación, de violencia física o psicológica y en ese sentido el que se puedan establecer condiciones en este proyecto de ley que permitan actuar con mayor celeridad frente a situaciones que se vulneran en esa dirección va a ser un avance. Así es que les agradecemos muchísimo, tal como ustedes lo señalaban cuando discutimos hace meses atrás en esta sala, había mucho interés. Entendemos que más allá de la presencia de algunos o algunas, el interés sigue siendo intacto porque tenemos que ver cómo construimos una sociedad mejor y estos son los temas que se inscriben en esa dirección. Así es que, de verdad, muchísimas gracias. Senadora. Solo agradecer, pero quisiera pedirle a la biblioteca. Al otro lado. Ay. La biblioteca. No, quisiera pedirle si es que por favor nos pudieran hacer un estudio de legislación comparada respecto a este tema. Me interesaría mucho poder ver cómo se ha regulado esto en otras partes del mundo, específicamente cuando estamos hablando de instituciones de educación superior. Gracias, Presidenta. Bueno, hacemos también propio de la comisión la solicitud. Ahí hay ya avances que ustedes han estado mostrando, así es que sería muy importante poder a lo mejor profundizar lo que han estado estudiando. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión y agradeciendo nuevamente a nuestros invitados, esta sesión se levanta. Gracias.